Hola, gracias a todo el mundo por venir, es un placer estar aquí. Es un placer presentar este libro de Ismael, porque es el primer avance en la teoría ultrarracionalista después de 5 años que han sido complicados, así que estoy muy contento por eso. Y además que nos acompañe Ernesto Castro. Y no quiero dejar de dar las gracias a toda la gente de la Galería Solo que están aquí haciendo esto posible, especialmente a David, que estará por ahí. Y también me gustaría haceros ver que cuando salgamos iremos a otra sala a hacer un poco de charla y tal, hablar estas cosas que se hacen en las presentaciones. Y por el camino y en la sala última veréis unas visuales que ha hecho nuestro compañero Javier Grimas, que estará por aquí también. Así que esto es también parte de esta presentación, parte más teórica y parte más visual. Y yo me callo ya. Le doy la palabra a Ismael y Ernesto. Espero que disfrutéis. Muchas gracias. ¿Qué? Fiat Lux. Bueno, ya está dicho todo. Hostia. Bienvenidos a esta... Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de Experiencia Irónica y Civilización de Ismael Crespo Amine. Bienvenidos a la presentación de este libro, que efectivamente es la continuación del proyecto ultrarracionalista, después de la publicación hace 5 años de ultrarracionalismo que tengo en esa mochila. No voy a interrumpirnos, déjala ahí. Está ahí en esa mochila el libro que se publicó entonces, en el año 2019, por la editorial del Lío de Salamanca, en colaboración con Homo Belamine. Ahora sale en Aguas Mayores este libro dentro de una colección que, si no estoy mal informado, se va a dedicar específicamente a la cuestión de la ironía, tema que ya era central en el libro coautorizado. Ahora en solitario, 5 años después, Ismael Crespo Amine, ya doctorado en filosofía, arranca este libro con 2 citas, una de Edward Gibbon, que hemos hablado muchas veces: estaba sentado soñando en medio de las ruinas del Capitolio, mientras los monjes descalzos cantaban vísperas en el templo de Júpiter, y luego un comentario aleatorio en YouTube. Cuéntanos, háblanos un poco, para la mayor parte de los que estamos aquí, conocemos tu trayectoria, pero sería interesante qué ha cambiado de tu perspectiva, más en sentido amplio, independientemente de lo que se dice en el libro, desde la escritura de ultrarracionalismo a Experiencia Irónica y Civilización. En sentido amplio. Respecto al tema de la ironía, que es el tema, digamos, del libro, en ultrarracionalismo se contemplaban 4 formas de relacionarte con el mundo. Y esas 4 formas iban a ser simplemente el material con el que se iba a reelaborar un libro que fuera autosostenido y que recuperase esas 4 formas de ironía. O sea, esa parte del libro de ultrarracionalismo se entendía que estaba escondida en un sitio bastante oscuro y mucha gente la había estado usando. Tú, por ejemplo, la habías usado alguna vez también en algunas teorías y tal. Y entonces la idea era crear un libro solamente para explicar eso, para detallarlo y que la gente le diera un uso teórico. Porque sí que era una teoría donde se le podía echar mano para analizar diferentes cosas de la realidad. Entonces esto, que iba a ser simplemente una especie de reexposición de eso, se acabó yendo de las manos por completo. Y esas 4 formas de ironía se han convertido en una de las... Esto es la disomación literal. Acabas de poner un ejemplo de disomación. Al final es solamente una de todas esas que hay, y al final se ha convertido en una especie de... una teoría del ser humano y de la historia, donde la ironía pues cumple una función estructural y donde pues, la gente se pregunta cómo funcionan las cosas, ¿no? Y yo me pregunto por cómo no funcionan o por qué no funcionan, ¿no? Y la verdad es que no ha sido fruto de ninguna evolución, porque el libro salió con un poco de... por alecella, ¿no? Como que yo simplemente empecé como a disponer, digamos, de digamos, esas partes que están en cuadrado, digamos, en qué dimensiones componen la experiencia humana.
a raíz de leer a Michael Polanyi, que me marcó bastante, La dimensión tácita y otros libros que tiene. Y entonces empecé a decir que aquí hay huecos entre la dimensión tácita y la explícita, entre el cuerpo y el cuerpo en sí mismo. Entonces comencé a decir, vamos a resolver esto casi como quien resuelve la tabla periódica, ¿no? Sabiendo que hay elementos, pero no sabes cuáles. Entonces, en menos de 2 meses más o menos salió el libro, pero de una manera bastante inesperada para lo que yo pensaba que iba a ser. Y no respondía, o sea, los 5 años los está haciendo la tesis y no he estado dándole demasiadas vueltas en lo del tema de la ironía, parecido, así como esto. El libro consta de 2 secciones, sección 1, dimensiones de la vida humana, sección 2, ironías de la vida. Lo que se está proyectando es el esquema que abre la segunda sección, donde aparece la interacción entre estos elementos. En ultrarracionalismo, hablando muy simplemente, la ironía se planteaba como una discrepancia entre el mito y el logos, entre las prácticas sociales y el discurso ideológico explícito, y así, dependiendo de si uno hace lo que dice o dice lo que hace, salían esas 4 formas: el que dice lo que hace, el que dice algo distinto a lo que hace y viceversa, y el que no dice ni hace nada, y así salían la preironía, la ironía, la posironía y la metaironía. Aquí estas 4 formas canónicas de la ironía aparecen como formas de catástrofe e idiotismo, cosas que vamos a explicar más adelante, y son el contrapunto, si se quiere, de lo que llamas el desarrollo del entendimiento general o intelecto general. Se utiliza a veces las 2 expresiones, el general intellect famoso, marxista pero ampliado, además haciendo uso de algunas ilustraciones de un famoso dibujante inglés del siglo XIX, y efectivamente es una teoría más amplia de la relación del cuerpo consigo mismo, de cómo hay un conocimiento tácito, práctico, un saber cómo, incluso hay un esquema en el que aparece un iceberg, donde el conocimiento explícito es lo que sobresale por encima de la superficie y todo lo demás es lo tácito, lo implícito, y de esos, efectivamente, de la relación entre el cuerpo consigo mismo van saliendo determinadas paradojas o contradicciones que son tematizadas por Ismael como ironías de la vida, precisamente. La pregunta que quería hacerte es si este libro es un libro en el que se está planteando un sistema o un método, porque como bien decías, en ultrarracionalismo había una visión del mundo y de la historia profundamente irónica, ya desde incluso humorística y cómica, satírica, yo diría más que otra cosa, del desarrollo del capitalismo y, o de la burocracia más capitalismo, como queramos llamarlo, y aquí parece que te elevas a una perspectiva antropológica, filosófica más amplia, que podría ser válida para este sistema y cualquier otro alternativo. Entonces, la pregunta básicamente es esta: ¿estamos ante una especie de sistema filosófico o más bien se trata de un método para abordar luego posteriormente otras cuestiones? El último capítulo se titula Ironía y filosofía. Y en ese capítulo defiendo 2 cosas. La primera, que la gran historia de la filosofía que empieza con los griegos y supongo que sobre todo de la academia, hasta Husserl, y lo que viene después de Husserl, ha sido una especulación cuyo centro gravitatorio ha sido el concepto que he inventado, por así decirlo, entre comillas, que es el de dinosis, que yo diría que es el concepto central del libro, a lo tonto. O sea, como que está ahí instalado como una especie de hormiga y recorre todo el libro. Eso por una parte, y por lo tanto, al ser la naturaleza de la dinosis como es, la filosofía nunca va a tener una respuesta satisfactoria, porque es una especie de brecha entre lo que en el fondo ya se sabe o ciertas intuiciones y lo que explícitamente podemos decir. Tal vez tendríamos que haber puesto un poco de peso o haber explicado un poco qué es este conocimiento tácito y explícito. Vale. Y por otro lado, lo que defiendo... Pues dilo, claro. Sí. Hazlo explícito. Que es... Tal vez deberíamos haberlo hecho, pero ya es demasiado tarde, la presentación ya sucedió. ¿Tú cuando tienes que reconocer una cara en un juzgado? Sí, ejemplo muy apropiado para el libro que estamos presentando. Se puede reconocer una cara. Sabes reconocerla, pero no sabrías explicar la cara ni escribirla. Claro. Entonces, la idea es que siempre puedes hacer más de lo que puedes explicar. Yo pongo muchos ejemplos en el libro de hacer lentejas, de tocar la guitarra y cosas
que por saberlas no sabes hacerlas y aunque las sepas hacer tampoco sabes explicarlas, ¿no? Que es lo que le pasa a los chiquillos cuando hablan castellano pero no saben gramática, pero en el fondo la saben. Que es el problema de la anémnesis platónica y el problema de los a priori de Kant, o sea, una serie de problemas donde parece que hay una intuición y algo que es explícito y a veces chocan, a veces no, a veces colaboran. Entonces, por un lado digo esto, que gran parte era que el saber auténticamente filosófico se hace cargo de ironías, por lo tanto, de ironías que tienen que ver con una época o con ironías estructurales, ironías del ser humano. Y por otra parte, lo que digo al sistema es que los dos grandes filósofos, los dos últimos grandes filósofos que han sido Hegel y Husserl, han intentado hacer precisamente de convertir las ironías en otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí hacer sistemas. Yo lo que defiendo es que hacer un sistema, eso, que es una cosa que es exquisitamente filosófica, es un intento de captar el futuro y convertirlo en concepto. O sea, decir que ya la historia ha pasado. Intentar como predecir la totalidad de lo real y tratar de encapsularlo, de congelar el tiempo, por así decirlo. Pero que la vida es irónica, entonces nunca se sabe cómo va a terminar las cosas. Y dada la estructura irónica de la realidad, por así decirlo, sin ser una tesis metafísica, diría que todos los sistemas están condenados a morir. Menos el mío, que no es un sistema, ¿no? Efectivamente, al final del libro, pese a que a lo largo de muchos capítulos toman mucho protagonismo autores como Merleau-Ponty, de repente aparecen Status H's, Heil Hitler, no, Husserl y Hegel. Y efectivamente, a lo largo del libro, incluso haces matizaciones de que la exposición que estás haciendo no es ontológica, sino fenomenológica. Y incluso tú mismo ironizas con determinados excesos del pensamiento dialéctico. Por ejemplo, pensar que el choque entre dos bolas de billar es una contradicción dialéctica o en tu método, sistema, una ironía. ¿Cuáles son los excesos a los que se puede llegar también pensando que de repente todo es irónico, incluida la caída de Graves? Pero yo no digo esto. No lo dices, pero quiero decir que adviertes también contra la posibilidad de pensar que es irónico un choque entre dos bolas y que puede haber un exceso de búsqueda de la armonía y del esquema bello y del intento de rellenar todos los huecos, convirtiéndolo todo en irónico. Dentro del propio libro. Dentro del propio libro se comienza la sección segunda con una crítica, precisamente, con una autocrítica de que todo encaje, de que todo encaje tan perfectamente. Pero es estético, ¿eh? O sea, como que es la forma esta claro, de... Como que son los cefirots, prácticamente. Hay un rollo cabalístico aquí muy fuerte. Pero simplemente decía, bueno, que ha salido, pero... O sea, es verdad que esto lo hablamos cuando anunciaron el libro, que ponía todo encuentro con la realidad es irónico. Y yo, no, la mayoría de encuentros, gracias a Dios, no lo son. Si no me estaría todo el rato cayendo por la silla y tal. Simplemente se muestra... O sea, hay una parte de la realidad que no es irónica y otra que es irónica. Entonces, simplemente por eso hay dos secciones del libro, ¿no? Una que es el recto vivir, lo que se llama el recto vivir, la competencia, el actuar virtuoso, ser un perito, ser un buen profesor, ser un buen tal, y digamos cuando esto se rompe. Pero no se busca como que todo sea irónico, yo diría. Lo que... Sí, ¿no? O sea, no... ¿Tú crees que he defendido esto? No, pero que me interesaba que hablaras un poco de ello. Quiero decir que aquí esta gente no ha leído el libro y que estamos en una presentación de un libro, entonces sería guay que hablaras del libro y no dijeras, yo creo que no he dicho esto en el libro. Pues di lo que has dicho en el libro. ¿Sobre qué en concreto? Sobre este asunto de los límites de la ironía. Porque sistema a ver, yo critico... Creo que te refieres al tema de que digo que ahora mismo mucha gente tipo Foster Wallace y tal piensan que... No me refiero a eso. Me refiero... Tú haces... a ver, vamos a empezar. Este es un libro sobre la ironía. ¿Bien? La ironía no es lo mismo que la comedia. ¿Vale? No. No es lo mismo que el humor. No es lo mismo que el chiste. Ni la gracia. Los chistes y las gracias y también la tragedia tiene un componente irónico. Sí. Al final del libro citas a Hayden White, donde Hayden White cuenta o explica cómo la mayor parte de los historiadores post-hegelianos, frente a la idea hegeliana de que existen contradicciones reales, ven la historia como un proceso irónico. Proceso irónico que aparece en la cita que abre tu libro, donde precisamente donde antes se sacrificaban carneros a dioses paganos, ahora están los... sacerdotes que hablan de la no violencia y el amor al prójimo.
¿Bien? Entonces, precisamente en el libro de Hayden White se habla de la tragedia y de las comedias, de la sátira como formas de la ironía. Sí. Y tú vas más allá y piensas que la ironía no solamente es un mecanismo de choque entre las intenciones y los discursos, sino que el propio cuerpo es irónico respecto de sí mismo. ¿Bien? Entonces, lo que antes te había preguntado era si este es un sistema filosófico para explicar la totalidad de la realidad. Me has dicho que no. Entonces, la pregunta que te estaba lanzando es que nos explicas entonces qué es lo que explica tu teoría de la ironía. Si no lo explica todo, si no explica la caída de graves, si no explica el choque entre bolas, porque eso estamos entregando al ámbito del intelecto general desarrollado por la ciencia y la técnica y la ingeniería, ¿qué es lo que explica tu no sistema filosófico? La experiencia humana. La experiencia humana, pero no como en su totalidad, no diría algo así tan ambicioso, ¿no? Entonces, ¿qué partes de la vida humana? Las que tienen que ver con la vida cotidiana, con el día a día, con los asuntos del día a día, por un lado, con los procesos, digamos, de trabajo y de formación, generación de opinión pública, toma de decisiones, con una serie de cosas que sí que son las que componen la vida cotidiana. Y luego también sobre la relación que hay entre el individuo y su civilización. Pero no me termino de meter yo en esto de que una civilización sea irónica porque de repente metes espartanos o romanos y salgan monjes descalzos, como hace Hayden White en ese libro, ¿no? O sea, eso se puede apuntar, pero en plan wittgensteiniano, ¿no? Se puede señalar. Pero hacer una teoría de eso, un sistema de eso, no sé, no creo que se pueda. ¿Tú crees? Hacia el final del libro incluso hablas de una posible historia irónica de la filosofía, donde se muestre precisamente esto, no aplicado a la historia en general, pero sí a la historia del pensamiento. Lo dices tú mismo. Pero una historia irónica del... Sí, te puedo decir hasta la página. Una historia, digamos, de esto que he dicho antes, de que la historia de la filosofía vista a ojos de la... Pero este libro lo has escrito tú o lo has escrito ChatGPT. O sea, que este libro, ¿quién lo ha escrito? Es un libro dentro de un libro, entonces claro, a lo mejor tú eres simplemente el que firma aquí. Pero... Sí, lo escribo yo. En febrero ya también. Pues venga, siguiente pregunta. No está saliendo bien esto. A ver, sobre el tema del humor, ¿no? Porque una de las características de tu estilo es que es un estilo con mucha gracia y mucho salero, y ya se veía en Ultrarracionalismo una faceta mucho más explícita de ese asunto, ya desde la propia categorización, pues hablaba de el buromundo, lo buromundano, la piscina de bolas... Bien, en este caso has apostado por una categorización o taxonomización más clásica o tradicional, tomando conceptos griegos, ¿no? El soma, la dinosis y otros términos que están apareciendo aquí en este esquema. Son dos esquemas, insisto, se está proyectando la parte del esquema irónico, hay un complemento que es la civilización entendida como el desarrollo de un intelecto general que a través de la coordinación del cuerpo con conocimiento tácito, conocimiento explícito, genera unas creencias doxásticas y unas creencias epistemológicas, precisamente, unas teorías epistemológicas, para decirlo mucho más precisamente. Resumiendo rápidamente, pues existe una distinción que se hereda de la fenomenología husserliana y de la de Merleau-Ponty entre el cuerpo vivido y el cuerpo como cosa, como objeto. Eso hace que haya unas disonancias o asonancias del cuerpo consigo mismo, ese cuerpo que se comprende y se percibe y se enuncia, transmite o posee unos conocimientos tácitos que se pueden volver explícitos y que precisamente se resumen en unas creencias subjetivas y en unas teorías objetivas que permiten explicar el mundo. Y eso, si resulta concordante entre sí, pues genera unos fenómenos de cooperación y participación en el desarrollo del intelecto, y si no, pues generan este tipo de desviaciones y divergencias que luego conducen al catastrofismo o a la catástrofe y el idiotismo. Digo, para entender un poco lo que se está proyectando, ¿bien? Y lo que se está viendo aquí, en este caso, es cómo los elementos cuadrados, al entrar en discordancia con otros elementos cuadrados, generan los circulares. Entonces, ahí se está viendo, por ejemplo, cómo el choque entre el cuerpo
propio y el conocimiento explícito genera lapsus. Pues lapsus del tipo, acabo yo justo de saludar al profesor Julio Pardos, a quien estuve visitando muy abundantemente hace 2 años, no sé ni siquiera dónde está, le estoy señalando en cualquier dirección, ¿no? Y como se ha afeitado la barba, pues no le he reconocido, entonces he tenido el lapsus de decirle mucho gusto, que es lo que se suele decir a alguien que acabas de conocer, ¿no? Entonces es un lapsus en el que yo, queriendo reconocerle, le he desconocido. Vale. Hay una diferencia muy grande entre un lapsus linguae o memoriae o calami y una perturbación, que es la relación, o una disomatización, una disomación, que es lo que le ha pasado a Ismael hace poco, ¿no? Que es que el cuerpo mismo se ha entrado en contradicción consigo mismo, intentando señalar un objeto o un esquema, en este caso, pues hasta a punto de provocar la hilaridad. Y así podríamos ir poniendo más ejemplos, pero este micrófono está, como ustedes están viendo, bailando en mi oreja, entonces la disomación entre mi cuerpo propio y el extendido por la tecnología me impide poner más ejemplos. La pregunta para que hables tú, que es tu presentación y tu libro, y no lo he escrito yo, es que de verdad. O sea, Ismael Crespo Amire no soy yo. Entonces, el ultrarracionalismo se caracterizaba por el chiste, por la broma, por la gracieta. Aquí hay risas también. Yo me he estado riendo muchísimo, pero son unas risas más sutiles, más elegantes, que tienen que ver, por ejemplo, con los ejemplos tomados. En toda la primera sección del libro parece un menú, incluso un capítulo de MasterChef. Porque empiezas comiendo, luego tienes la merienda y posteriormente la cena. Entonces vas hablando de unas lentejas y de la gastronomía española y la filosofía alemana. Sí. Cuenta algo por ahí, si quieres. Sobre el estilo de escritura, quiero decir, hablemos de eso, ¿vale? Es decir, ¿qué ha cambiado en 5 años en cuanto a tu forma de escribir? De la de hablar me estoy dando cuenta que te has quedado mudo. Te has quedado mudo. O sea, has conseguido un puesto funcionarial y ahora ya estás callado como un perro. Antes no parabas de hablar, pero que eras una turra espectacular. O sea, eres el Diógenes, el cínico de la filosofía, y ahora eres un señor que vienes con chaqueta y con vaqueros. Presentas tu libro en el espacio solo, al lado de la Puerta Alcalá, y claro, ya no tienes nada que decir, cabrón. Pero, tengo que seguir. Yo te había dicho. Te había dicho de quedar para comer o algo. Para hablar de esto. Pero yo me siento muy distanciado de la realidad. Si es que no sé por qué hay que hablar tanto. O sea, mira, ya está dicho todo en el libro. Entonces, se me está cayendo el micrófono, tío. A ver, a ti también te pasa esto, ¿no? Es que esto de un micro de una sola oreja. A ver. ¿Y cómo hay un micro de una sola oreja? Pues que pueda vale. Con la diadema agarrar por detrás. Vale, pues. Hostia, qué alto está esto, ¿no? Vale. Muchas gracias, ¿eh? Esto es un desastre a cámara lenta. Vale. Vamos a ver. El estilo. ¿Es que quieres que diga el estilo? Pues que hago con mis coñitas y tal. Pero... Quiero decir, pero para no aburrir al... O sea, pero ha cambiado no sustancialmente... ha cambiado sustancialmente respecto a ultranacionalismo. Lo voy a tener que decir yo. Ya lo he dicho. Que en ultranacionalismo, desde las propias categorías, había una explícita vocación humorística que podía chocar al lector no sabiendo si estabais en serio o de coña. ¿Pero tú crees eso? O sea, yo es que no... Si cuando lo corregimos con una chica que se llama Marta del Castillo. Y esa chica... Sí, su nombre es súper importante aquí. Sí, bueno, Marta del Castillo. Sí, que metió tijera con todas las bromas. O sea, estábamos José Carlos Cañizares, con el que escribí el libro ese, como los hermanos Weasley, un poco intentando meter más bromas, y ya no, esto no puede meterse, porque solamente lo pueden entender los de Cádiz, y además los de Cádiz que vivieron esto. Entonces, para mí queda un libro muy soso. Ultranacionalismo. Esa es mi opinión. Y pues, no ha tenido un corrector y tal. Entonces se podía meter mis bromas, pero me he autocensurado yo. Como dice Sotibar, autocensura. Dice postcensura, pero vale. Vale.
¿Y qué he dicho yo? Auto. Ah. Auto. En fin. Pero es un tipo de autocensura, ¿no? Mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer es leer un capítulo, tío. Ya está, ¿sabes? O sea, tu yo de febrero es mucho mejor que el de noviembre. Entonces, yo te quería proponer que leyeras un poquito de la parte de la metaironía, porque una pregunta que tengo pendiente aquí es si tú mismo te consideras metairónico. Hay unas descripciones del preirónico, Sí. el irónico, el posirónico y el metairónico, y yo me sentía muy reconocido en esa figura del viejo cascarrabias metairónico. A ver dónde está esto. Porque Bueno, esto mientras lo buscas lo explico. Y es... todo eso de ahí es el individuo. Pues se compone de su cuerpo, de su lenguaje tácito, de su lenguaje explícito, de los hábitos que tiene y también de las creencias que tiene doxáticas, que son las creencias así más populares o cosas que uno piensa pero que en realidad no son científicas, y las cosas que sabe a nivel científico, ¿no? Y todo eso se puede contraponer con la civilización en el sentido de que cuando uno es competente, lo que hace es aumentar, este concepto de civilización es la totalidad de conocimiento acumulado por tu civilización, todo lo que se sabe. Entonces, por ejemplo, cuando uno aplica ese conocimiento para fabricar cosas externas, pues está siendo un perito. Cuando uno explica y trata de hacer que los nuevos sujetos adquieran ese conocimiento, pues es un profesor, por ejemplo, ¿no? Y respecto a estas formas competentes de ser en la vida, hay unas contrapartes irónicas que se extienden en dos ejes. Una sería el primer eje, lo que trata de decir es actividad, pasividad. Actividad en el sentido de que vas contra tu civilización en términos activos. Pasivo en el sentido de que pasas un poco de todo, o sea, que no estás metido en el ajo, ¿no? Y luego puedes ser idiota, pasivo. O sea, ¿cuál es el que te llama la atención a ti? El metairónico. El metairónico es aquel que no quiere cambiar su civilización, o sea, que está en contra de la civilización, por lo que sea, no le gustan ciertas cosas que están pasando, pero tampoco hace un esfuerzo de cambiarlas. Es pasivo y a la vez es idiota, catastrófico. Yo te propondría, ya te digo, leer, aunque sea un par de párrafos, de esta sección de la metaironía, aquí que empieza en la página 167. Yo te recomendaría casi leerla hasta aquí, hasta la carta séptima. ¿Tanto? Sí, léete un rato que va a gustar, ya te digo. Cualquier otra cosa que podamos hacer va a ser un coñazo al lado de esto. Dale. Sí. Pero si la gente se lo está pasando bien. Sí, pero mejor se lo va a pasar, ya verás. Pero estás haciendo esto como castigo. Yo no estoy entendiendo nada, Ernesto. Has cambiado mucho en los últimos años. Venga, dale. La catástrofe pasiva, normalmente individual, requiere de dos condiciones. La primera condición no lo diferencia el preirónico, pues solo reza lo siguiente, que el sujeto sea adverso a uno o varios ámbitos de la civilización. Sin embargo, a diferencia de nuestro entrañable preirónico fanático y entusiasta, en la catástrofe pasiva el metairónico ha perdido la fe. O sea, que el catastrofista activo sería, por ejemplo, una persona que vive en un mundo moderno y va en contra del mundo moderno de manera activa. Pues con la gente que quiere que vuelva al viejo califato, ¿no? Con un bazooka y venga. Y sin embargo, el metairónico es alguien que está en contra del mundo, pero ha perdido la fe. Simplemente se deja llevar por la corriente, ¿no? Metairónico será, por tanto, todo aquel que ni hace ni piensa lo que hacía y pensaba cuando era un preirónico a causa de la fatiga que suponía ir contra el mundo. Así, a pesar de haber abandonado las armas, nuestro metairónico decide no ponerse al día o reflexionar sobre su fracaso existencial. En vez de eso, prefiere vivir como un amargado y además como un amargado muy concreto, aquel que hace pasar sus desafueros y desajustes por extrema lucidez. Detrás de esa máscara de lucidez, por supuesto, tan solo encontramos el rostro del cansancio, y tras de él, un cerebro que piensa que el mundo le ha fallado y que todo ya está ahí para siempre, perdido irremisiblemente. La catástrofe individual o metaironía ha sido usualmente mal comprendida en los escritos ultrarracionales. Algunos han identificado esta figura como la auténticamente filosófica, al desligarse por completo de su realidad concreta, al comprender que solo somos gotas en el océano y que cualquier proyecto interesante estaba destinado de antemano a la derrota, ¿no? Tipo lo que ha pasado. Bueno, da igual. Claro. Otros han querido redimir a este falso lúcido
hablando de un estoico desengañado, un sabio. Pero nada más lejos de la realidad. La sabiduría existe, se derrama a través de los miles de vasos comunicantes que conectan los procesos productivos, la investigación y las instituciones dedicadas a engordar más, si cabe, el intelecto universal a gente. El metairónico, por el contrario, no sabe ni aporta nada al general intellect y su vida misma es un juego de trilero, donde revaloriza su actitud pesimista por motivos que no son racionales. Por esto mismo, el científico, cuacientífico, o el técnico, cuatécnico, no puede ser nunca metairónico. La metaironía gusta del diario, la literatura, la poesía y la biografía, pues estos son los géneros predilectos para dar rienda suelta al llanto y la ira. Aquí pongo de ejemplos a Tucídides, a Platón y a Maquiavelo, que son tres casos, digamos. Bueno, aquí hago un fragmento de Carta Séptima diciendo: siendo yo joven pasé por la misma experiencia que otros muchos, pensé dedicarme a la política tan pronto como llegar a ser dueño de mis actos, ¿no? Pues este tipo de gente que dice: todo ha fracasado, el proyecto ha muerto. Claro. ¿Por qué quieres que lea esto? No entiendo. Pues porque precisamente para debatir esta tesis, que yo sí que suscribo, de que el metairónico es el verdadero filósofo y que la filosofía, no solamente la literatura, tiende a posiciones metairónicas. Y de hecho, en el esquema general, en donde aparece Lisa Simpson como posirónica, Homer como irónico, aparece Schopenhauer en el otro extremo de la tabla como ejemplo de este resentido y amargado que pasa su amargura por lucidez. Sí. Y quería que comentaras un poco esta discrepancia que creo que tenemos tú y yo, que es que tú piensas que la filosofía no tiene por qué necesariamente ser metairónica. No. Estoy viendo aquí un fragmento de Heidegger, que para mí es como un ejemplo paradigmático de metairónico en el siglo XX, que dice: cuando el más apartado rincón del globo haya sido técnicamente conquistado y económicamente explotado, cuando un suceso cualquiera sea rápidamente accesible en un lugar cualquiera y en un tiempo cualquiera, cuando se pueda experimentar simultáneamente el atentado a un rey en Francia y un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo solo sea rapidez, instantaneidad y simultaneidad, mientras que lo temporal, entendido como acontecer histórico, haya desaparecido de la existencia de todos los pueblos, cuando el boxeador rija como el gran hombre de una nación, cuando en número de millones triunfe las masas reunidas en asambleas populares, entonces, justamente, volverán a atravesar todo este aquelarre como fantasmas las preguntas: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? ¿No? Está diciendo Heidegger que no le... Entonces yo digo aquí: ¿cuánta metaironía junta, señor Heidegger? ¿Por dónde empezar? Toda persona culta sabe o debe saber que el boxeo y en el fondo cualquier deporte está muy por encima de los grandes hombres de la nación. Yo mismo, que soy un culto y refinado, suelo ver las peleas de... como que esto que piensa Heidegger se puede identificar como filosofía y como lucidez, pero en realidad, ¿qué está diciendo aquí? Que no... ¿Qué problema tiene Heidegger con la velocidad? Los extremeños quieren un ave, ¿no? Eso que si quieres un ave, entonces no puedes ser filósofo. Se critica a Pérez Reverte, ¿no? Y lo que decía sobre España y tal. No... Es más de literato, incluso, yo diría, que de filósofo. Pero sí, como esa actitud de... O sea, no todos los metairónicos son filósofos, pero todos los filósofos son metairónicos. No. O casi todos los filósofos son metairónicos. No, la mayoría de filósofos... O sea, los filósofos son gente funcional, ¿no? La mayor parte de los filósofos que están dentro del... Tú eres funcional, tú trabajas para la autónoma dando tus clases de no sé qué, estás dentro del general intellect, ¿no? Algo estarás aportando. Entonces, la pregunta que te quería hacer es: ¿tú te sientes identificado con la figura del metairónico? Para nada. No, al revés, todo lo contrario. Tú estás a favor del general intellect. Ese es como decía el Fari del hombre blandengue, ¿no? Yo el metairónico le desprecio. Pues algo así. Vale. Hay un momento en el que dices que el estoicismo, a través del estoicismo popular, los hobbits, las masas, que afortunadamente no están armadas, purgan sus pasiones, empujando una piedra muy pesada, evitan los malos pensamientos, y eso es el verdadero freno al fascismo del presente. Sí. ¿Tú no piensas esto? Yo no lo pensaba, pero es una de las reflexiones que me parecen más interesantes, porque se suele afirmar lo contrario, es decir, que el fascismo político tiene cierta afinidad con el estoicismo, en tanto que nostalgia de una época imperial perdida. Sí. Habla un poco de esto, si quieres. Bueno, sí, que estas figuras, digamos, muy masculinas, por cierto, ¿no? Que están englobadas últimamente a nivel sociológico en torno a la idea de gimnasio y estoicismo, o productividad de empresa y tal, que está muy de moda esto. Y esta gente pues tiene un discurso de que ellos mismos tienen que salir del agujero, ¿no? Mediante cambios, hábitos y cosas así, o invertir y tal. Y que esto es mejor que piensen que es un problema colectivo,
que tienen que solucionar colectivamente tomando las armas, ¿no? Que es mejor que estén levantando pesas en el gimnasio que estén leyendo la doctrina del fascismo de Mussolini. De todas maneras, con todo lo que se lo comentaba antes a Julio, ¿no? Que lo que está pasando ahora con todo lo del PSOE y lo de Valencia y todo esto, el próximo mayo va a haber un 15M de derechas, ¿no? Y que vamos a entrar en un ciclo político donde ni el gimnasio no va a poder contener como catejón en la nueva teología política. Sí, pero a mí no... Bueno, sí, va, ya está. Vale. Que no me parecía tampoco una idea tan... Bueno, es sugerente, sin más. Que se puede decir esto y se puede decir lo contrario en casi todo, ¿no? Claro. Como decimos, hay 4 grandes esquemas en el libro. Están los que abren las secciones en cuestión. Estamos proyectando la de las ironías de la vida. Hay un equivalente para el desarrollo del intelecto general y la buena praxis, la participación y el desarrollo. Y igual que hay una cuádruple forma de la ironía, también hay 4 formas de participar en el desarrollo de la civilización, entendida como intelecto general. Y ahí distingues entre la forma instructiva de la experiencia, que es activa e interiorizadora, la forma innovadora de la experiencia, que sería la innovación científica, la forma receptiva de la experiencia, que es el aprendizaje, y la forma pericial de la experiencia, que es la aplicación práctica, operaria o artesanal, ¿no? Entonces es un esquema también muy clarito y muy obvio, en el que por un lado están los que exteriorizan el conocimiento por medio del descubrimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico, la aplicación posterior de esos procedimientos, esos protocolos por vías artesanales y técnicas. Y en el otro lado, en el lado no de la exteriorización, sino de la interiorización, están los pedagogos, los profesores, los maestros que legan el saber acumulado y están los que reciben ese saber de manera pasiva. En los 2 esquemas, tanto en el de la ironía como en el de la participación y el desarrollo del intelecto general, distingues entre actividad y pasividad y consideras que los operarios y los estudiantes están del lado pasivo. Sí. Entonces, y que deben de estarlo, además. Y que deben estarlo. Sí. Claro, entonces, ¿qué idea de actividad y de pasividad presupones? En ese esquema en concreto, actividad se refería a engordar el intelecto general. Y pasividad se refería a la exteriorización de ese intelecto general en forma o bien de educación, es decir, que el intelecto general se canalice hacia los sujetos o en formas de toma de decisiones o creación de objetos. Por ejemplo, cuando una persona, a partir de un conocimiento previo, hace un diseño de unos planos o un perito hace unas magdalenas en una fábrica de magdalenas. Me estás haciendo preguntas como de examen. No, sino para que profundices en este asunto. Vale. Entonces, como alternativa que te planteo, yo una crítica que haría al libro es que, aunque pretendes una fenomenología de la vida cotidiana, en realidad es una fenomenología muy solipsista, donde se parte de la autocontradicción del cuerpo consigo mismo y se intenta deducir a partir de un solo individuo que tiene tensiones o no en sí mismo todo lo demás, llegando hasta las creencias doxásticas y las teorías epistemológicas. Entonces, precisamente, a mí yo sinceramente no creo que haya pasividad en lo que hacen los operarios ni los estudiantes, porque están recibiendo un contenido, pero no lo están recibiendo pasivamente, están actuando. Bueno, depende del concepto de acción que tengamos, que obviamente no es el mismo el concepto de acción de la microeconomía contemporánea que el concepto de acción de Aristóteles. Pero en un concepto así como común y cotidiano, un estudiante que se baja un resumen del Rincón del Vago in illo tempore o que ahora introduce unos comandos en ChatGPT no está siendo pasivo. Está, en todo caso, recibiendo, o sea, está siendo parte... Es la definición. Para ti pasividad es ser receptor. Sí. Receptor de un contenido, o sea, es de hecho, como el concepto de Plotino, aquello que está haciendo la emanación de ese intelecto general. Vale, esa es la pregunta que tenía, básicamente. Sí, por eso se dice que el estudiante que se pone aquí a dudar del conocimiento y tal, es como que 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, que tiene ese punto de que si uno tiene que ser pasivo, estar abierto al conocimiento. Luego ya si quiere lo critica, pero ya no en la forma... receptiva, sino la forma innovativa, ¿no? Si quieres poner en duda la matemática, primero tendrás que ser matemático. Claro. Pero sí. Qué lío. Y lo de que parte del cuerpo... yo no creo que parta del cuerpo. Es como si dices que
que tengo un esquema parcial de Aristóteles en la metafísica que dice todo parte de los sentidos y tal, ¿no? A ver, por cuestiones expositivas empiezo en el cuerpo, pero no se deduce todo a partir del cuerpo. Lo que sí sucede en el libro es que la parte de creencias doxáticas y epistémicas es histórica. Eso sí que tiene una génesis histórica. Porque digamos que los animales tienen conocimiento sapiencial corporal, tienen cuerpo, tienen saber tácito, pero no tienen conocimiento explícito porque no tienen lenguaje. Los seres humanos tenemos las 3 primeras dimensiones. Y también tenemos doxa, o endoxa, las culturas orales. Pero para que haya episteme, no hay episteme antes de la revolución científica, ¿no? Entonces, que realmente las contradicciones, esa última contradicción de desviación y divergencia es diferente en la antigua Grecia o en Mesopotamia que en nuestra época. Porque tú simplemente podías llevar un conflicto con Pitágoras o con Aristóteles, pero el conflicto se derivaba de tu estatus social, por así decirlo, ¿no? De quién eres tú para hablar aquí de Aristóteles, ¿no? Y que esto de desviación o divergencia es más bien el tío que dice que la Tierra es plana. Ya no puedes decir eso, porque en el conocimiento antiguo ese concepto de endoxa, que es autoridades, era el que era fundamental. Pero en los programas científicos modernos, todos los científicos son por principio insustituibles unos con otros. Aunque luego se eleve en el trono a Einstein o a Bohr, esta gente, si no hubiera existido, hubiera venido otro y hubiera estado en el mismo proyecto de investigación con que hubiera habido un funding, ya está. Entonces, si hubiera una especie de génesis, esa génesis sería simplemente conocimiento tácito, conocimiento explícito y cuerpo. Las 3 tomadas en su totalidad. Y yo diría también que doxa, ¿no? Porque en cualquier cultura, o sea, dada la sociabilidad, pues desde tiempos inmemoriales tendría que haber habido doxa. Que es cultura oral, cultura acuñada, ¿no? O sea, parlanchines del chamán del pueblo que te cuenta ahí una milonga, ¿no? Explica, si quieres, la distinción entre corrección y confirmación. Buah. La explico yo. Vale. No, sí, o sea, mira, sí. Sí, a ver, es un ejemplo perfecto de cómo esta es tu última presentación y ya está. Nunca más presentemos un libro. Que venga directamente alguien a hablar de él, que un lector, y ya está. Pero si es que no hemos hablado de lo que teníamos que hacer. Pero si es que tú eres el autor, pero debes saber de tu libro. Yo tendría que haber empezado a hablar del libro, como pues, umbral. Sí. Vale, pero yo qué sé, tú te has arrancado a hablar. Pero te estaba haciendo preguntas. Pues, claro, pero yo qué sé. No sabe cómo funciona la presentación. Pero es el máximo idiotismo posible. ¿Idiotismo? Pues si hemos estado si hay testimonios, hay una grabación de nosotros hace 5 años, fluyendo como un río, sí, en perfecta consonancia con el intelecto general, y aquí ahora no está saliendo. ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues que no me ha pasado nada. ¿Qué te pasa a ti? Además te estás centrando en cosas que no son las importantes del libro. Vamos a parecer en un matrimonio viejo. A ver, a mí me parece interesante la distinción entre... Vamos fuera. Bueno, a ver, que me parece interesante también entre las contribuciones originales de este libro, aparte del concepto de dinosis, en torno al cual gira buena parte del mismo, y este tema de la disomación, que es el choque entre el cuerpo vivido y el cuerpo objetivo. También hay una distinción entre corrección y confirmación. La corrección es el acuerdo entre las creencias doxásticas, las costumbres, las creencias mitológicas, lo que uno piensa, etc. Y el conocimiento tácito, es decir, aquello que sabes pero que no puedes formular de manera explícita. En algún momento incluso haces un comentario a un libro japonés en el que se plantea como si fuera una espiral en la relación entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito. Cuéntanos un poco, si quieres, por qué motivo esa visión tan lineal de la relación entre el conocimiento tácito y explícito no tiene sentido. Hablas en un momento dado en esa misma página de cómo un chef francés dice que en Francia se desarrolló la cocina, la nouvelle cuisine, precisamente por la costumbre que hay en Francia de leer libros mucho más asentada que en el resto de países europeos y desde luego que en España, ¿no? Como hay una retroalimentación entre lo que los maestros saben hacer pero no dicen y lo que finalmente acaba fijado explícitamente en los libros. ¿Por qué motivo ese esquema en espiral no te convence? La pregunta que yo te quiero hacer también es si tú no crees un desarrollo lineal o necesario del progreso, pero sí que crees en el progreso, entendido como progreso al menos de intelecto general. Pero porque cuando hablamos de progreso, hablamos de...
usando como modelo las ciencias, Ujú. que eso es del siglo XIX, ¿no? Como usar el modelo, el progreso de la física. Pero aquí se habla de progreso en artes como la guitarra, ¿no? Y la cocina o la virtud. Entonces, hay, por ejemplo, muchas veces uno puede ser un perfecto caballero inglés del siglo XVII, hoy en día no creo que eso lo consideraran virtuoso, ¿no? Entonces, precisamente esa interiorización de saberes tácitos y explícitos muchas veces choca y hay derrumbes completos, ¿no? O sea, muchas veces para alcanzar, por ejemplo, la virtud colectiva, ha tenido que derrumbarse la vieja virtud. Pero Y igual aún que se ha así- tenido que derrumbar la vieja mecánica. ¿Mm? Igual que se ha tenido que derribar la vieja mecánica. Sí, y de hecho lo que sucede normalmente es que la vieja mecánica o el saber tácito sigue existiendo a pesar de que no haya discurso que lo sostenga, ¿no? Sí, entonces el modelo de Takeuchi, que es el modelo este de que se conoce y el saber va aumentando en un cara a cara, que luego se va cogiendo un saber tácito, que luego realmente sabes aprender. Por ejemplo, la guitarra, ¿no? Yo contigo me pongo a tocar, digo, haz esta nota, tú lo haces esta nota, ahora ya aprendes, tienes un saber tácito de cómo colocar esto. Ahora te enseño notación musical, ahora ya te dejo solo y tú empiezas a componer. Esta especie de espiral donde hay un crecimiento en términos de conocimiento, saber hacer, no sé, o sea, sí, pero es evidente que no se produce así, ¿no? En una espiral perfecta de continuidad y tal. Es que yo lo que digo es que ese modelo es un modelo muy influenciado por la sociedad japonesa de los 30 años dorados, ¿no? De cuando la idea está del el trabajador japonés que va con la maleta y con el tupper y todos los días son iguales en la misma empresa o en Corea del Sur, ¿no? En Hyundai, entonces, claro, evidentemente va siendo mejor, pero la sociedad no funciona así. ¿Crees en el progreso en filosofía? Qué pregunta más rara, ¿no? Sí, o sea, es una pregunta. Claro, claro, dime. ¿Y en qué tipo de progreso? Claro. Yo creo que la filosofía ya no tiene mucho que decir y que hay progreso en las ramas de humanidades, por así decirlo, donde puede haberlo, pero filosofía... Buah, es que es una pregunta... Esta pregunta, ¿ves? El problema es que lanzas unas preguntas que requerían 5 años de respuesta. La filosofía puede progresar en términos de refinamiento conceptual, pero no en términos de que se llegue a una verdad. Pero también se progresa cuando ciertos problemas dejan de serlo por avances en las ciencias. Esta ha sido una respuesta, digamos, como de cómo haces unas torrijas y te sale como la típica receta sin gracia, ¿no? Pero si quisiéramos dar una respuesta guapa a esa pregunta, no sé, habría que currársela, ¿no? Pero es una gran pregunta. ¿Tú qué opinas, por cierto? Que no. Que no hay un progreso en filosofía. No. Ni en los problemas, ni en... Es más, yo estoy totalmente en desacuerdo con el concepto de intelecto general. El intelecto general lleva precisamente a lo que criticabais, el buromundo, la piscina de bolas, la paparilogía, el ser buromundano. Pero bueno. Pero o sea, esto, por ejemplo, cuando Quiero decir que a lo mejor soy demasiado metairónico y soy efectivamente el señor barbudo que va con el cartel de Ennis Near. Pero cuando un egipcio, en el antiguo egipcio, sabe poner con unas cuerdas el agua recta para poder luego calcular esto, eso es intelecto general. Sí. ¿Y por qué esto es burumundo? Pero el desarrollo del... yo te estoy diciendo en filosofía, no te estoy diciendo que Sí. La agricultura haya progresado desde el Egipto hasta el Ejido hoy. Eso sí, pero la filosofía de hoy ni tiene más refinamiento conceptual necesariamente, bueno, yo al contrario, te digo que tiene menos refinamiento conceptual. Eso es parte de la filosofía, es parte del ADN de Occidente, eso nos permite no ser chinos o no ser musulmanes. Al contrario, en China hay filosofía, y mucho mejor probablemente que aquí. Eso lo dirás tú. Bueno, eso lo dice un libro que leí gracias a tu recomendación que se llama Sociología de las Filosofías de Randall Collins. Que es un libro que no tiene razón. Como filosofía es una cosa griega y entonces... Venga, a ver, preguntad vosotros porque si no nos vamos a pegar. Aquí no vamos a terminar pegando. Sí, ¿no? Que o sea... y ya te tengo ganas. Dentro de 5 Claro, se años... va a convertir- Dentro de 5 años lo hacemos en la cama de Abelino y este programa de cenas de matrimonio. Hacemos la presentación así los dos, pasivo-agresivos que flipas. No, nos vemos en la quedada de Ibai. La próxima quedada de Ibai, metaironía contra... ¿Cómo va a haber filosofía china? ¿Qué filosofía han hecho los chinos o los árabes? Esta gente, dales otras cosas, pero no les de filosofía. Filosofía es una cosa occidental y griega. Creo que no. Y en India no hay filosofía, ¿no?
No. Hay matemáticos y gente que ve un crisantemo y que piensa que ahí hay un saber, pero no tienen un Sócrates, ni tienen Vasubandhu no es un filósofo. No, Ni Nagarjuna, ni ninguno de estos. no es un filósofo. No están dentro de la construcción de Occidente, del ADN de Occidente. Pero ¿y por qué la filosofía es la construcción del ADN de Occidente? Eso es la experiencia griega. Pues la experiencia griega donde venimos nosotros, mientras tenías a Confucio en China, o sea, el aura axial, a nosotros, los occidentales, nos tocó que los griegos ganaran a los persas y que surgiera un imperio que por lo que sea se estaba derrumbando, se fue al carajo, a diferencia de China, a diferencia de la India. Al contrario. Okay. En China tienes todas las dinastías, la dinastía Tang, la dinastía Ming, la dinastía... No se van al carajo como Atenas, con la peste y con los partenos entrando, y de ahí surge un Pero en la época de los reinos combatientes tiene exactamente la misma filosofía que en la época presocrática. Por Mosi, por toda esta gente que dicen, este es un liberal... Y el imperio Ashoka es la misma decadencia que el imperio macedonio. Yo no creo que el término filosofía sea un universal, que sea en Yo no digo que sea universal, aplicable pero en contextos donde existe la ciencia y el desarrollo tecnológico, como sucedía con el caso de la geometría y la lingüística de los indios... Buda es un filósofo. Buda es como los presocráticos, un metafísico. Tú pones a hablar a Buda y a Descartes, ¿tú crees que a ver, por favor, y tú pones a hablar a Heráclito y Descartes, ¿y qué? No puede ser que Buda sea un filósofo. Buda es un sabio. Entonces, Buda es un sabio. Parménides, pones a hablar a Parménides contigo, ¿y qué? Parménides es un político, Claro, pero es que no hay filosofía antes de la academia, ¿eh? Para mí tampoco. Pero la cuestión es que esa filosofía se hace cargo de una metafísica previa. Pero ¿soy yo o eres tú el buenista? Claro que no hay filosofía... ¿Qué buenista? O buenista en el sentido del filósofo de Oviedo, obviamente. Yo no puedo ser buenista. Pero... la tesis famosa de la área de influencia helénica, que no puede haber, no solamente que no hay, sino que no puede haberlo, sino en relación con las ciencias griegas, no se te ocurra mencionar ni siquiera la invención del cero en India, etcétera. Esa es la tesis colapsa. Pero para eso no hace falta ser Gustavo Bueno, es decir, que solamente falta ser eurocéntrico. Y lo soy. O sea, para mí está la civilización y lo que no es la civilización. Y Europa es la civilización. Y gracias a Atenas. Y gracias a que hay Atenas, los romanos lo recuperan, gracias al clasicismo, gracias a que hay gente que recupera eso. Y lo vamos a perder y todo se va al carajo. Por gente como tú. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, alguna intervención? ¿Desde el público? Levantad la mano y hablad sin más. ¿O ya estamos fuera de tiempo, Anónimo? Digo que si hay alguna correlación entre que se perfeccione como cuantitativamente ese intelecto general y que esas grietas de sentido cotidiano y de como nuestro lugar en el cosmos o en el mundo también crezcan. Quiero decir, como que haya cada vez fallas irónicas más intensas o que crezca una especie de nihilismo irónico generalizado o no. O si, digamos, el intelecto general y el buromundo se va a seguir desarrollando ad infinitum y la ironía... Es que no, o sea, como que no entiendo bien si el lugar de la ironía es una especie de... como de reserva correlativa que ocurre en la vida cotidiana o si de alguna manera puede ser una grieta que ponga en peligro la propia acumulación del intelecto general y si eso es una dinámica histórica o puede no serla, vaya. Sí, esto es un problema que siempre me ha parecido fundamental, pero que necesita corroboración empírica, ¿no? Hay un problema que se usa mucho en filosofía de los servicios públicos y de la función pública, que se llama el problema de las muchas manos, que es cuando los procesos cuando en un trabajo donde trabajan 100 personas hay tanta gente que el problema no es tanto que tú sepas hacer algo no o aprender algo no, sino que ya nadie sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando hay un concurso de arquitectura o no sé qué, de repente empieza a haber como descoordinación y tal, como lo ha habido entre los 2 editores y yo, que éramos 3, y imagínate, pues en tal. Cuando sucede esto, la conclusión natural es: parece que cada vez somos más tontos, que nuestra generación es más idiota que la anterior y sabe hacer muchas menos cosas, se toma la vida menos en serio, ¿no? Iba a hacer un excursus, pero no puedo. Entonces, aquí la pregunta interesante es, a pesar de que nuestra generación y las que vienen serán cada vez más idiotas y sabrán menos, habrá una brecha más grande entre lo que ellos saben y lo que el mundo es, ¿el mundo seguirá funcionando? ¿O habrá un momento donde esto sea insostenible? Eso
vamos a vivir para verlo, ¿no? O sea, quiero decir... o sea, vamos a ver. Ya está pasando. En esta sala se está ensayando ese modelo. El libro funciona solo, claro. El libro va solo como un tiro. ¿Es mejor o peor que ultrarracionalismo, en tu opinión? Muchísimo mejor que ultrarracionalismo. Claro, pues ya está. La filosofía progresa, man. Muy buenas. Yo quería preguntar acerca de la idea que has comentado de que la historia de la filosofía ha sido especular acerca de la dignosis, una especulación acerca de la dignosis, que se explica, según el lema que has dicho, de que se hace mucho más de lo que se conoce, se puede hacer mucho más de lo que se puede conocer. La pregunta es que ya que se ha citado a Husserl y a Hegel como las dos H's, como los dos filósofos más importantes, ¿no?, de la historia de la filosofía, mi pregunta es, ¿no es la dignosis fruto de la crítica que le hace Heidegger a Husserl de que realmente ya hay una relación con el ser previa a la tematización de la conciencia y la creación de una representación? Y sin embargo, has citado a Heidegger como un Heidegger muy del final, como un metairónico. Entonces mi pregunta es realmente, ¿tu propuesta es volver a 1927 y a enmendarle la plana a Heidegger, considerando que existe realmente otra relación entre entre la dignosis, entre lo que se puede hacer, entre la relación con el mundo y la relación teórica, y que si realmente lo que estás haciendo es mandarle a la mierda a Heidegger planteando que existe otra forma de pensar esa brecha? La pregunta. Pues te agradezco mucho tu pregunta, mucho mejor que cualquiera de la que haya hecho Ernesto, porque la historia de la filosofía que se ha centrado en el concepto de dignosis no abarca ni a Hegel ni lo que va después de Hegel. Hay, digamos, una historia de la dignosis que va de Platón hasta Kant, y ahí sí que se da la gran tematización de la dignosis, en el sentido de que los problemas fundamentales son aquellos que existen entre cosas que son a priori, que están dentro del sujeto, por decirlo en términos modernos, y aquello que es explícito, aquel conocimiento que se pueda demostrar. El problema del Menón o el problema de la crítica de la razón pura. Pero lo que se dice después es, a partir de Hegel y Husserl se intenta eliminar esta paradoja, o cualquier paradoja para construir sistema, usando dos trucos. El primero, hacer precisamente la contradicción el núcleo del sistema, en caso de Hegel, o con el concepto de hipogía, ¿no?, de suspensión del juicio. Por lo tanto, como hemos suspendido el juicio respecto a lo que sea el ser, vamos a hablar simplemente de la vivencia y tal. Respecto a esta cosa de que si mandamos al carajo a Hegel o Husserl, yo creo que con el concepto de dignosis, o ciertos conceptos del libro, en realidad lo que hacen es juntarlos, y que Husserl y Heidegger simplemente están hablando de dos aspectos del mismo problema, ¿no? Si me dejéis... es una pregunta un poco también cafetera de gente de filosofía. La página 185 dice, creo que nuestro propio esquema, por cierto, serviría para contrarrestar las clásicas contraposiciones entre Husserl y Heidegger en torno a la primacía del ser a la mano respecto al ser a la vista o viceversa, entre otras cosas. Es un debate que actualizó más tarde Gilbert Ryle, disputando la cuestión de si en la habilidad hay una primacía del conocimiento o al revés. Heidegger pensaba en su terminología que la estructura fundamental de nuestro ser en el mundo era el cuidado. Somos en un sistema de útiles que tienen una significación poética, y usualmente estamos ocupados haciendo esto y lo otro, inmersos en nuestra temporalidad cotidiana, con el fin de seguir vivos un día más y alcanzar nuestro proyecto de vida. Pues bien, Heidegger señalaba la actitud teórica como derivada de un momento de ruptura con el sistema total de los útiles. Por ejemplo, mientras estoy escribiendo con el portátil este texto, soy un ente arrojado por completo a esta tarea y no me cuestiono el funcionamiento de los útiles que están implicados en el proceso, el edificio en el que me encuentro, la red eléctrica, el ordenador, etc. O sea, no estamos pensando, por ejemplo, que hay una persona que está vigilando el sonido hasta que se nos ha roto el casco, ¿no? Pues bien, a ver... Esa mirada desocultadora solo surge si algo se rompe, si el juego al que estoy jugando se interrumpe. Entonces, parece que Heidegger se refería a una ironía, la más de las veces una anomalía de tipo técnico, cosa contemplada en nuestro esquema. Lo que sucede es que, tal vez, el filósofo de la Selva Negra le daba demasiada importancia a esta ironía. Por su parte, y simplificando mucho, Husserl creía que en cualquier actitud habilidosa hay una acción dirigida por saberes que no estaban en segundo plano, con lo cual Husserl siempre ha sido considerado un intelectualista. Y lo que digo ahí es que la ironía de Heidegger sirve muy bien para describir problemas técnicos en trabajos de industria ligera, de que se te rompe un martillo y tal.
pero que Husserl sirve mucho más para describir ironías que tienen que ver con procesos técnicos que involucren un diseño, ¿no? O sea, sí, esto a nivel, por ejemplo, de hacer unos planos de ingeniería o de arquitectura. Entonces, a los dos están hablando en realidad de la misma ironía, pero cada uno se está fijando de una manera u otra. Y cito un libro que es el de Bengoa Ruiz de Azúa y tal, que es buenísimo sobre ese tema, pero no sé si te he respondido a la pregunta. Perdona, eso no iba en serio, ¿eh? Qué bien respondes a la gente, ¿eh? Cuando quieres, eres un piquito de oro. A ver, ¿alguna otra pregunta para que diga, para que ahora que se está calentando ya los motores? Voy a intentar rebajar un tanto la temperatura filosófica de la cuestión. Intelecto general. Yo aquí soy portador de un, ojalá fuera intelecto, pero es absolutamente particular. Creo que de todos los que estamos aquí, soy el único que tiene una experiencia intransferible, que es haber tenido a esos dos sujetos en el pupitre mientras yo daba clase a uno y a otro. Gracias a Dios, no juntos, no hubiera sobrevivido a ello ni borracho. Ernesto Castro, cuando me he lanzado hace un rato a saludarle, me ha respondido con mucho gusto. La figura utilizada para introducir ya ahí fuera el comentario del libro es una figura de derecho romano que yo no esperaba 2 besos, pero que me diga mucho gusto. La figura es una de derecho romano que es la vindictia, o sea, la venganza, literalmente. Luego ha intentado cubrir la cosa ahora poniendo la venda después de la herida con esas cosas, pero es el primer ejemplo en el cual el comentario del libro de Isma está lleno de figuras e instituciones que no son filosóficas en absoluto. Repito, la de Ernesto Castro ha sido propinarme una devolución de mis clases con la figura de la venganza. Gracias a Dios he tenido 8 años antes a Isma y bueno, él me ha devuelto un libro. Luego hay otras figuras que no son en absoluto tampoco filosóficas. El libro se abre, yo no he conseguido pasar de la primera página, el libro se abre con una declaración de Gibbon, que ha citado perfectamente Ernesto, acerca de monjes negros en el templo de Júpiter. Bueno, lo que ha hecho Isma es devolverme. Yo llevo en un máster de filosofía y soy historiador intentando ganarme la vida con esa frase en los 8 años exactamente construyendo mis clases sobre eso, y resulta que Isma va y hace un libro con ello. Esto ya no es venganza, esto es tragedia, que es entonces tampoco es una figura de la ironía. Venganza, tragedia. Luego hay una página preciosa en el libro que se refiere precisamente a la experiencia no irónica. Es tierna, es casi comedia sentimental, porque retrata a sus profesores con ternura. En la página 109, pasan directamente de la primera a la página 109, al profesor Pérez de Tudela y a otros profesores, pero curiosamente estamos en la zona de la experiencia no irónica. Así que tenemos venganza, tenemos tragedia, tenemos ternura sentimental. Realmente el único momento en que hay una ironía... bueno, hay luego, si ustedes le dan la vuelta a la contraportada del libro, allí no hay ningún tipo de ironía. Dice en la contraportada, tiene en sus manos. ¿Tiene quién? Quien tiene en sus manos el libro, quien tiene usted en sus libros la mano. Esto es un juego de muñecas con un montón de espejos curvos de trampantojos. Tampoco hay ironía en esto y mucho menos filosofía. Vuelve a haber otro montón de figuras. Realmente el único momento donde hay una brutal acto de ironía por parte de Isma es cuando al comentar la dedicatoria pone: Julio ha sido mi mentor doctoral y ha influido decisivamente en mi instrucción y algunas de las ideas del libro. No hay más ironía brutal que esto por parte de Isma, literalmente en la apertura del libro. El libro es el resultado, y lo está tapando la pelambre de Isma, porque, no lo sé, yo no sé filosofía, a pesar de que imparto clases en un departamento de filosofía como historiador, pero es irreductible la palabra civilización a cualquier operación filosófica. Y en eso me veo muy reconocido y muy agradecido
porque es lo que Isma intenta expresar como irreductibilidad filosófica de la ironía. En cuanto hay civilización, y parece culminar el trayecto, eso significa que no hay manera de reducir. Lo que hace el libro de Isma es hacerse cargo de un dispositivo de Hayden White, teórico de la literatura, bueno, convertido luego en algo mucho peor, crítico cultural, hacerse cargo de una cosa que es asunto de los de teoría literaria, una figura, desde el trabajo absolutamente insobornable de la filosofía. No le sale porque civilización no encaja. No porque la tape con la penapre, sino porque literalmente civilización es una cuestión de machirulos historiadores con la historia occidental. Y entonces el libro es ese intento de hacerse cargo de un asunto que no es filosófico con la autenticidad del gesto filosófico, de hacerse cargo de lo no irreductible por la filosofía, que es la civilización. Yo quisiera encontrar ahí un resto de algunas clases de historia recibidas en su momento, pero sobre todo lo que veo es una especie de, no lo sé, resto santo, basura cósmica inabordable, cualquier cosa, pero desde el momento en que aquello culmina en civilización, no veo más gesto irónico en todo el libro que intentar irónicamente hacerse cargo de civilización con un despliegue que ha empezado con Castro de venganza, luego un montón de tragedia, porque no me he ganado el libro con la cita de Gibbon y Isma ha hecho un libro con 3 líneas que yo repito como la fabada en clase hasta esa. La ironía es precisamente con ese montón de figuras e instituciones al exterior de la filosofía hacerse cargo de una cosa de la que un filósofo no puede hacerse cargo, y menos, poca broma, desde la broma. No hay nada gracioso en el otro diciendo Bruto es un hombre honrado con el cadáver sangriento de César delante. Entonces, bueno, para mí es una, y esto es más bien un comentario nada irónico, sino muy agradecido acerca del acto en que estamos. Repito, gracias a Dios no estaban los dos juntos en los pupitres recibiendo clase o lo que fuera aquello, sino uno detrás de otro, lo cual es más asumible. Bueno, pues agradecer o comentar desde esta irreductibilidad. Hay una fibra de historiador haciéndose cargo. El libro es tremendamente arcaizante. Utiliza una palabra como experiencia y termina en el título diciendo civilización. No hay manera de reducir filosóficamente a esto. Los dos que están ahí sentados son dos trileros filosóficos intentando contarnos como filosofía una cosa que es irreductiblemente filosófica. Me da la impresión de que la ceremonia de confusión de confusiones parecen la extraña pareja. Ustedes se acuerdan de Walter Matthau y pues es más o menos lo mismo. Es una dramatización, espero que no trágica, de esa posición. Gracias. Vamos, a pesar de todo. Bueno, la página que ha citado el profesor Pardos destila efectivamente mucho cariño hacia sus profesores. Cita Isma a Pérez Tudela, efectivamente, que expulsó del aula a un alumno porque no había leído a tal poeta británico, y antes cita a un profesor de lógica que emite la sentencia de que el mejor de los profesores nunca será tan bueno como el peor de los libros. No estamos en la presentación de ese libro, sino de un libro muy bueno, muy recomendable, que a mí me ha encantado, que amplía ultrarracionalismo, cosa que yo pensaba que ya era imposible, que la contextualiza en un pensamiento mucho más organizado, más sistemático, también más divertido, con lo cual supongo que aquí, en este espacio, se podrá uno hacer cargo económicamente y comprar el libro, y Ismael tendrá bien firmarlo si ustedes quieren. Y aquí termina este acto. Muchas gracias.